Las montañas eran conocidas tanto por su belleza como por sus historias. Enormes paredes rocosas, cubiertas de niebla, escondían secretos que pocas personas se atrevían a explorar. Fue en este escenario que Lucas lideró su última expedición. Como guía experimentado, ya había recorrido los rincones más peligrosos de la región, pero este sendero era especial, un camino casi olvidado, rodeado de misterios y leyendas. El grupo era pequeño, lo que Lucas consideraba ideal. Clara, una periodista investigativa, hacía preguntas sin cesar sobre los rumores de las voces en la montaña. Su grabadora siempre en mano. Parecía más interesada en las historias que en el paisaje. Marcos y Renata, por otro lado, estaban allí por el desafío físico, ansiosos por contarles a sus amigos que habían conquistado la ruta más difícil de la región. Sin embargo, Lucas sabía que el mayor desafío sería mantener a todos juntos y a salvo. La primera noche de campamento fue tranquila. El fuego crepitaba mientras Renata contaba chistes, tratando de aliviar la tensión. Clara insistió en preguntar sobre los ecos que mencionaban los lugareños, pero Lucas se mantuvo evasivo, atribuyendo todo a historias para asustar a los turistas. Cuando el grupo decidió probar el eco por primera vez, algo extraño sucedió. Marcos gritó y el sonido regresó, pero no como se esperaba. El eco parecía doblar y torcer las palabras, como si otra voz estuviera mezclada con la suya. Renata se rió, pensando que era solo un efecto de las rocas, pero Clara frunció el ceño. Lucas simplemente observaba, inquieto. Al retirarse a las tiendas de campaña, una sensación de incomodidad flotaba en el aire, como si las montañas estuvieran escuchando. A la mañana siguiente, el grupo desmontó el campamento y continuó hacia el valle, el corazón de la ruta. El terreno se volvió más accidentado, con piedras sueltas y barrancos profundos, rodeados de acantilados cubiertos de vegetación. La niebla, que al principio parecía un detalle pintoresco, comenzó a espesarse, haciendo cada paso más cauteloso. Clara, siempre atenta, no podía dejar de pensar en el extraño eco de la noche anterior. Mientras Lucas guiaba al grupo, ella volvió a preguntar sobre los rumores. Las historias cambian según quien las cuente, respondió él tratando de cerrar el tema. Solo son ecos. Nada más. Entonces ocurrió por primera vez. Clara escuchó claramente su nombre siendo llamado. Se detuvo en seco mirando a su alrededor. La voz no parecía pertenecer a nadie del grupo. Era suave, casi un susurro, pero imposible de ignorar. ¿Lo escucharon?, preguntó, pero todos negaron. Poco después, Renata también se detuvo en seco. «Lucas, ¿dijiste algo ahora mismo?». Él negó con la cabeza. Ella parecía pálida, pero forzó una sonrisa y siguió caminando. Las voces se hicieron más frecuentes a medida que descendían por el valle, pero siempre lo suficientemente dispersas como para atribuirlas a la imaginación. Marcos, sin embargo, estaba visiblemente afectado. Caminaba más despacio, con la mirada fija en las rocas a lo lejos. Cuando Clara intentó hablar con él, confesó: «Creo que escuché a mi hermano. Murió hace 5 años, pero era su voz, estoy seguro». El grupo siguió en silencio, hasta que Clara vio algo extraño. En la base de un acantilado, una cueva casi oculta por la vegetación. Al acercarse, Lucas dudó. Las paredes de la entrada estaban marcadas con símbolos extraños, como inscripciones antiguas. Clara señaló uno de ellos y murmuró: «Ecos voraces». El viento sopló, y el eco de sus palabras regresó. La cueva parecía más antigua que cualquier cosa que Clara hubiera visto antes, con paredes marcadas por símbolos enigmáticos e inscripciones desgastadas. Lucas trató de disuadir al grupo de entrar, argumentando que sería peligroso sin el equipo adecuado, pero Clara insistió, impulsada por su curiosidad periodística. «Estos símbolos podrían decirnos algo sobre las voces», afirmó. Después de una breve discusión, decidieron que ella y Lucas explorarían la entrada, mientras Marcos y Renata esperaban afuera. En el interior, el aire era pesado y frío, impregnado de un silencio casi tangible. Clara usó una linterna para iluminar las paredes, revelando mensajes grabados en la roca. Algunos estaban parcialmente borrados, pero otros eran legibles. «No confíes en el eco, y se alimentan de tu dolor». Lucas, inquieto, intentaba apresurarla, pero Clara encontró algo aún más perturbador. Un dibujo de figuras humanas con bocas abiertas, como si estuvieran gritando, atrapadas en círculos. Afuera, Renata notó que Marcos estaba distante. Él tenía la mirada fija en algo más allá de la niebla. «¿Estás bien?», le preguntó. Marcos dudó antes de responder. «Creo que escuché a mi madre». No tiene sentido, pero era su voz. Renata trató de calmarlo, pero pronto se dio cuenta de que estaba temblando. Cuando Clara y Lucas salieron de la cueva,
Renata comenzó a gritar: «¡Marcos! ¡Regresa aquí!». Corrieron hacia ella y encontraron que Marcos había desaparecido, como si la niebla lo hubiera devorado. Entró, dijo que necesitaba ayudar a alguien, explicó Renata con la voz temblorosa. Lucas intentó seguir los rastros, pero estos se desvanecían rápidamente en el suelo húmedo. «Esto no tiene sentido», murmuró Clara, mirando a su alrededor. Pero antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, un sonido terrible resonó desde las profundidades del valle. La voz de Marcos, repetida y distorsionada, mezclada con el viento. La tensión aumentaba. Lucas intentaba mantener el foco, pero por primera vez Clara percibió que el guía parecía perdido. «Él sabe que está ahí», dijo Renata con los ojos desorbitados. «Las voces saben todo sobre nosotros». Afuera, Lucas sintió un cambio en el aire. El eco que los había rodeado durante días se desvaneció, dejando un vacío inquietante. Renata y Marcos despertaron de su trance, aturdidos pero vivos. «¿Dónde está Clara?», preguntó Renata con la voz entrecortada. Lucas no respondió. Miró hacia la cueva, donde la entrada ahora parecía inofensiva, como si nunca hubiera contenido el horror que habían enfrentado. Sabía que Clara no volvería. Lucas despertó al pie de la montaña. El cielo gris y el aire pesado indicaban que el amanecer se acercaba, pero los recuerdos de lo sucedido en el valle permanecían borrosos. No sabía cómo había salido. Renata y Marcos estaban junto a él, aún inconscientes. Lucas los observó por un momento, comprobando que respiraban. Renata fue la primera en abrir los ojos. Su expresión estaba vacía, perdida en algún lugar lejano. «¿Qué pasó?», murmuró, pero no esperó respuesta. Marcos despertó poco después, pero no dijo nada. Apenas se levantó y comenzó a caminar hacia el sendero. Lucas revisó su bolsillo y encontró la grabadora que Clara le había entregado. Su mano tembló al presionar el botón de reproducción. La voz de Clara llenó el aire, débil pero clara. «Si estás escuchando esto, significa que lograste salir. Pero nunca vuelvas. Nunca dejes que las voces te llamen otra vez». Lucas apagó la grabadora, sintiendo el peso de sus palabras. Miró hacia la montaña, ahora envuelta en una neblina densa, como si estuviera esperando pacientemente por su próxima víctima. Mientras ayudaba a Renata y Marcos a levantarse, algo a lo lejos captó su atención. En la cima de un acantilado, una silueta solitaria permanecía inmóvil, observándolos. Lucas entrecerró los ojos tratando de distinguirla, pero antes de que pudiera identificar quién o qué era, la figura se desvaneció entre la niebla. El grupo comenzó a descender en silencio. El valle quedó atrás, pero Lucas sentía que las montañas aún los observaban. A cada paso, los ecos parecían desaparecer, dejando un vacío inquietante. Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, Renata murmuró: «Clara, ¿crees que sigue allí?». Lucas no respondió. Simplemente apretó la grabadora en su bolsillo y continuó caminando. En la última escena, mientras el grupo se alejaba, Lucas se detuvo por un momento y miró hacia atrás. Aunque las montañas estaban cubiertas de niebla, el eco de una voz distante llegó hasta él. Era un susurro bajo pero claro, una risa tenue, como si la montaña lo estuviera llamando nuevamente. Lucas respiró hondo, murmurando para sí mismo: «Nunca más». Pero en su interior sabía que la montaña nunca lo olvidaría. Los ecos se intensificaron, ahora repitiendo frases familiares de Lucas y Clara, mezcladas con memorias dolorosas que ambos preferirían olvidar. Lucas se inclinó, doblado por la intensidad del sonido, mientras Clara permanecía en pie, su rostro endurecido por la determinación. «No les voy a dar lo que quieren», murmuró Clara mirando hacia la oscuridad. «No más». Clara respiró hondo, sus ojos fijos en la entrada de la cueva. A su alrededor, los ecos parecían pulsar con vida, rodeándolos como una tormenta de voces que repetían sus miedos y culpas. Lucas se inclinaba contra la pared, luchando por no ceder al peso de las palabras. Renata seguía inmóvil, perdida en su propio trance, y Marcos murmuraba en un rincón, su voz cada vez más apagada. «Lucas», dijo Clara con firmeza, rompiendo el silencio, «creo que sé cómo terminar con esto». Él levantó la mirada confundido. «¿Qué quieres decir?». Clara sostuvo su grabadora, el único objeto que había usado durante toda la expedición para documentar lo inexplicable. «Ellos se alimentan de lo que no enfrentamos. Si alguien no les da lo que buscan, nunca nos dejarán ir». Lucas la miró alarmado. «No puedes estar hablando en serio. No sabemos qué son estas cosas. Podría matarte». «Quizá», respondió ella con una media sonrisa. «Pero si me quedo aquí y ellos se sacian conmigo, ustedes podrán salir. Ya no hay tiempo para otra opción.
Antes de que Lucas pudiera protestar, Clara le entregó la grabadora. Esto es todo lo que necesito que hagas. Si sobrevives, lleva esto contigo. Asegúrate de que la historia sea contada, pero nunca vuelvas aquí. Clara, no. Lucas intentó detenerla, pero ella ya había dado un paso hacia la oscuridad. Entró más profundo en la cueva, donde las sombras parecían cobrar forma. El aire se volvió más pesado, y las voces más personales. Era la voz de su hermano, fallecido hacía años, lo que la recibió. ¿Por qué no estabas allí cuando te necesitaba, Clara? ¿Por qué me dejaste solo? Las lágrimas llenaron sus ojos mientras los recuerdos la golpeaban con fuerza. Clara siempre había cargado con la culpa de la muerte de su hermano. En su mente, se veía a sí misma, indecisa, el día en que él tuvo el accidente. Sabía que podría haber hecho más, y las voces se lo repetían cada vez más intensamente. Pero esta vez, Clara no retrocedió. Cerró los ojos y murmuró, sí, fallé. No hice lo suficiente, y me arrepiento cada día. Pero no voy a dejar que me controlen más. Las voces se volvieron más agudas, más agresivas, como si intentaran aferrarse a ella. Pero Clara se mantuvo firme. «¡No pueden tenerme!», gritó, su voz resonando en la cueva como un trueno. Las sombras comenzaron a disiparse lentamente, y el eco de su voz fue lo único que quedó. Clara dio un último paso hacia la oscuridad, su figura desapareciendo en el silencio. Afuera, Lucas sintió un cambio en el aire. El eco que los había rodeado durante días se desvaneció, dejando un vacío inquietante. Renata y Marcos despertaron de su trance, aturdidos pero vivos. «¿Dónde está Clara?», preguntó Renata con la voz entrecortada. Lucas no respondió. Miró hacia la cueva, donde la entrada ahora parecía inofensiva, como si nunca hubiera contenido el horror que habían enfrentado. Sabía que Clara no volvería. Lucas despertó al pie de la montaña. El cielo gris y el aire pesado indicaban que el amanecer se acercaba, pero los recuerdos de lo sucedido en el valle permanecían borrosos. No sabía cómo había salido. Renata y Marcos estaban junto a él, aún inconscientes. Lucas los observó por un momento, comprobando que respiraban. Renata fue la primera en abrir los ojos. Su expresión estaba vacía, perdida en algún lugar lejano. «¿Qué pasó?», murmuró, pero no esperó respuesta. Marcos despertó poco después, pero no dijo nada. Apenas se levantó y comenzó a caminar hacia el sendero. Lucas revisó su bolsillo y encontró la grabadora que Clara le había entregado. Su mano tembló al presionar el botón de reproducción. La voz de Clara llenó el aire, débil pero clara. «Si estás escuchando esto, significa que lograste salir. Pero nunca vuelvas. Nunca dejes que las voces te llamen otra vez». Lucas apagó la grabadora, sintiendo el peso de sus palabras. Miró hacia la montaña, ahora envuelta en una neblina densa, como si estuviera esperando pacientemente por su próxima víctima. Mientras ayudaba a Renata y Marcos a levantarse, algo a lo lejos captó su atención. En la cima de un acantilado, una silueta solitaria permanecía inmóvil, observándolos. Lucas entrecerró los ojos tratando de distinguirla, pero antes de que pudiera identificar quién o qué era, la figura se desvaneció entre la niebla. El grupo comenzó a descender en silencio. El valle quedó atrás, pero Lucas sentía que las montañas aún los observaban. A cada paso, los ecos parecían desaparecer, dejando un vacío inquietante. Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, Renata murmuró: «Clara, ¿crees que sigue allí?». Lucas no respondió. Simplemente apretó la grabadora en su bolsillo y continuó caminando. En la última escena, mientras el grupo se alejaba, Lucas se detuvo por un momento y miró hacia atrás. Aunque las montañas estaban cubiertas de niebla, el eco de una voz distante llegó hasta él. Era un susurro bajo pero claro, una risa tenue, como si la montaña lo estuviera llamando nuevamente. Lucas respiró hondo, murmurando para sí mismo: «Nunca más». Pero en su interior sabía que la montaña nunca lo olvidaría.